Les damos la bienvenida al segundo día del curso taller El ejercicio de la geoética y la odontología en las geociencias. Como parte de las actividades de la Minerlima 2022, de la IAPG Perú y la colaboración del Centro CERCEU de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el curso taller se ha coordinado a desarrollo del día de ayer, 31 de agosto, hoy 1 y hasta el día de mañana, 2 de septiembre, en el horario de 6 a 8 p.m. La sección peruana International Association for Promoting Geoethics presenta la octava edición de la Feria Internacional de Minerales de Lima, Minerlima 2022, con el tema Geociencias en la vida cotidiana y el desarrollo sostenible de la humanidad. El IAPG Perú busca ampliar la discusión sobre la ética aplicada a las ciencias de la Tierra para promover nuestra conciencia ciudadana sobre nuestras responsabilidades para con la protección de la Tierra como nuestro hogar. Asimismo, se promueve la eliminación de conductas negativas en investigación para una correcta difusión de los estudios, datos y resultados científicos. Finalmente, se busca promover la incorporación adecuada de las ciencias de la educación desde el nivel escolar, ya que solo la educación puede lograr un verdadero cambio en la sociedad peruana. El taller tiene como objetivo generar un espacio de discusión para introducir a la geoética en la conciencia profesional hacia una práctica responsable con el sistema terrestre. El día de hoy contaremos con el bloque El estudio de investigación geológica a cargo del ingeniero Carlos Toledo. Para poder dar una pequeña introducción, podemos decir que el ingeniero es un magíster en ingeniería y magíster en historia económica, docente universitario de pre y posgrado e investigador académico en ciencias naturales, sociales y humanidades con 24 años en la docencia universitaria e investigaciones. Ha sido coordinador general de la IAPG Perú y demás una gran bienvenida al doctor Carlos Toledo, quien recibimos con nuestro reconocimiento y lo invitamos a presentar el tema Estudio e Investigación Geológica. Bien, muchas gracias. Saludos a ustedes. Es grato poder saludar a todos, a Ciro, a todos los presentes. Bueno, voy a compartir un PPT que tengo una pequeña presentación sobre este tema que se me ha invitado a disertar sobre la investigación desde la perspectiva de geoética. Bien, en este asunto que vamos a poder conversar hoy día de la geoética y los deberes de los geólogos respecto a la geoética. También tenemos el enfoque que nos integra, digamos, a el quehacer geológico, ¿no? Aquí voy a hacer algunas propuestas que yo he estado reflexionando y elaborando desde hace un buen tiempo, es decir, en una situación relacionada a este tema de estudio e investigación geológica, hay una situación a reflexionar y problematizar, ¿no? Por ejemplo, el caso del predominio del enfoque analítico en los estudios de investigación geológica. ¿A qué me refiero con el enfoque analítico, ¿no? Es el enfoque que nos da especialización. Tiene ciertas bondades, de hecho, como he puesto yo aquí. Las bondades son pues investigaciones especializadas, profundas en problemas y temas de interés que se expresan en estas especialidades, ¿no? Que tenemos nosotros los geólogos: petrología, sedimentología, estratigrafía, geología estructural, geotecnia, geología del petróleo, etcétera, que son campos específicos, ¿no? Son campos especializados. Eso está muy bien porque es parte de la manera en que nos vamos haciendo miembros de la comunidad geológica, adquiriendo estas competencias especializadas pues en la geología. Pero también hemos visto que a través del tiempo, con las nuevas demandas, los nuevos escenarios, digamos, contemporáneos del siglo XXI, que este enfoque analítico ya no es suficiente. Es muy bueno, es pertinente, es recomendable, pero no es suficiente porque hay ciertas limitaciones que se han puesto en evidencia, ¿no? Por ejemplo, que la investigación especializada genera ciertos sesgos, ¿no? Ciertos aspectos no pensados, no reflexionados ni tocados del conocimiento, ¿no? Que también están asociados a la realidad del contexto geológico de estudio y en el que se mueve, se moviliza y ejercita su profesión el geólogo. Es decir, el escenario sistémico, el escenario completo, digamos, donde el geólogo se va desempeñando. En otras palabras, que lo que quiero decir es que si bien es cierto el geólogo se especializa en el estudio geológico, los aspectos geológicos, estos aspectos no están disociados de otros aspectos de la realidad. Al contrario, están inmersos en otros aspectos que ahora se presentan eh, como
un imperativo, ¿no? Un imperativo en el cual nosotros tenemos que reconocer y reflexionar como nuevos geólogos del siglo XXI, y como bien decía el doctor Ciro, también en la formación de estos geólogos, digamos, que tengan estas nuevas competencias, estas nuevas capacidades a desarrollar. Me refiero a que estos aspectos asociados al contexto geológico, un ratito, de estudio, necesitan ser motivo de reflexión, ¿no? Académica a profundidad. Por ejemplo, los temas ambientales están ahora pues presentes bajo digamos, el formato del desarrollo sostenible. Eh, los temas socioculturales ahora se presentan como una realidad gravitante que también puede incluso detener algunas inversiones que se hagan en minería cuando no se sabe dialogar desde esta perspectiva con estos grupos y estas comunidades, porque los aspectos socioculturales están presentes, pero el geólogo que no tiene conocimiento o que no ha sido formado en estos campos, en lo básico por lo menos, se va a presentar como una persona que no va a poder interactuar con esta problemática sociocultural. O va a ser muy empírico, muy intuitivo, pero no va a tener una base organizada, una base, digamos, de conocimiento que le permita interactuar de manera estratégica y de manera proactiva con este problema o con estos aspectos, ¿no? Luego tenemos que se propone generar pues estudios e investigaciones del contexto geológico, pero que incorporen estos aspectos de la realidad que están en el contexto. Por ejemplo, cuando uno va a hacer una exploración, no está solamente relacionado con el aspecto geológico, ¿no? Hay comunidades cercanas, hay normativas, hay instituciones del Estado que pueden ser municipalidades distritales, locales, provinciales, existen eh, eh, preocupaciones ambientales que están, digamos, siendo tratados no por los geólogos nada más, sino por las comunidades o por ONG que a veces están cuestionando de manera radical, ¿no? Los trabajos geológicos y mineros. Entonces hay una tensión allí, hay una tensión entre el quehacer de los geocientíficos con el cuestionamiento desde perspectivas ambientalistas o perspectivas de ONG que llevan al extremo la idea de cuidado ambiental sin considerar el desarrollo que también va a beneficiar a la sociedad. Entonces necesitamos generar estudios e investigaciones dentro de un contexto geológico desde el enfoque sistémico e interdisciplinario de la realidad de estudio. Con ello me refiero a que estas investigaciones sí van a considerar estos factores y variables que están dentro del contexto de acción del geólogo. Es decir, el geólogo debe ir a un sitio a hacer exploración, conociendo también no solo los antecedentes o los estudios geológicos sobre el lugar, sino también la situación, el contexto social, cultural, el contexto normativo, la presencia o no del Estado en esa región, bajo instituciones públicas, y también conocer los problemas socioambientales que ha tenido esa región o ese local, esa localidad donde uno se va a desempeñar. Por lo tanto, el geólogo tiene que ir con mucha información interdisciplinaria, porque también no solo es una información desconectada, sino que también es una información que uno sabe tratar en la dinámica del contexto social de la región y cultural. Las bondades de este enfoque sistémico o de una formación de un geólogo sistémico incluye los aspectos del contexto geológico de estudio, es decir, no solo la geología, ingeniería geológica, sino como bien estoy escribiendo aquí, también todo el contexto y elementos de la realidad que están presentes, ¿no? Como por ejemplo las comunidades, sus derechos como pueblos originarios, reconocidos por la normatividad del Estado peruano, los aspectos de antropología cultural que podrían ayudarnos a entender un poco la interacción de estas comunidades con el medio ambiente y que ellos demandan ser atendidos, ¿no? Y que sean considerados. También la diversidad cultural que puede haber en los sitios donde uno tiene que trajinar o desplazarse para las exploraciones o los trabajos geológicos. Y considerar también que estas comunidades tienen en sí mismo un concepto de derecho por la fuerza de la costumbre o tradiciones de que le asisten como forjadores de una cultura, ¿no? Por lo tanto, hay lo que se llama en derecho el derecho consuetudinario o el derecho por la fuerza de la costumbre, que hasta el Estado peruano reconoce
por ejemplo, a través del Poder Judicial, reconociendo la legalidad de elegir, por ejemplo, en la comunidad un juez de paz, ¿no? Un juez de paz es un integrante de la comunidad que hace las veces de un conciliador para resolver los problemas de convivencia social comunes. Entonces, este juez de paz es reconocido por el Estado peruano, pero no es establecido o no es definido por el Estado peruano, sino más bien el Estado reconoce, a través del Poder Judicial, el derecho de las comunidades de elegir a este representante bajo el reconocimiento del Estado con la figura del juez de paz, que es un integrante de la comunidad, no es un abogado, no es un especialista, no es una persona externa, es de la comunidad. Entonces nosotros tenemos que saber interactuar con este juez de paz también, porque él es el interlocutor válido, digamos, entre el geólogo y la comunidad que podemos estar nosotros transitando. Los aspectos también a considerar, perdón, son los relacionados al cuidado y comprensión de la responsabilidad ambiental y social desde una perspectiva intercultural, es decir, el geólogo también está premunido, está cargado de una formación académica y una formación cultural, pero él tiene que saber interactuar también con estas formas culturales que tienen las comunidades o pueblos también originarios. Por lo tanto, se establece un diálogo que el geólogo debe manejar como intercultural, es decir, un diálogo de apertura, de conocimiento hacia los aspectos de las personas que uno está interactuando y que son miembros de una comunidad, que tienen un aspecto, tienen un forjado, una tradición, unas costumbres que nosotros debemos estar abiertos a comprender y a respetar también para poder interactuar con éxito en forma intercultural y siempre dialogando, ¿no? La idea es el diálogo intercultural, promueve la ciudadanía también y promueve pues el entendimiento, ¿no? Porque esto de los conflictos socioambientales no son otra cosa que una expresión del no entenderse, ¿no? Entre estos dos mundos culturales que de todas maneras se encuentran, pero que no logran ponerse de acuerdo del todo. También los estudios científicos desde el enfoque sistémico permiten, además, y tienen una validez interesante, considerar el reconocimiento de una realidad sistémica, es decir, el enfoque mismo nos permite a los geólogos ya no tener una visión solo analítica del objeto de estudio, que es un contexto geológico, sino también nos permite tener ahora una apertura a investigar también desde perspectivas más amplias, siempre considerando que el todo, o sea, la perspectiva sistémica considera que el todo interactúa con las partes, ¿no? Y esta interacción del todo con las partes genera atributos cualitativos a ser considerados. Incluso el enfoque sistémico genera bondades para la propia investigación del geólogo, no solamente por la interacción con comunidades, sino también por la propia interacción. Es decir, cuando los geólogos eh, podemos generar conocimiento, a veces estamos condicionados por ciertos mecanismos metodológicos, ¿no? A la hora de abordar un problema de investigación. Entonces debemos considerar que también podríamos generar nuevas perspectivas de tratamiento del objeto de estudio, en este caso en el campo geológico. Por ejemplo, considerar también que la forma metodológica que hemos venido trabajando puede ser mejorada, ¿no? Ahora, más adelante voy a explicar un poco mejor estas propuestas. También, siguiendo con el tema del contexto de la realidad en el cual el geólogo se está desempeñando, que es un contexto que incluye pues los factores sociales, culturales, etcétera, no solo ambientales, tenemos esta relación con las comunidades, con el medio ambiente y los recursos naturales, en el cual la geoética pues nos permite reflexionar sobre cómo establecer una nueva relación armónica, equilibrada, de trato horizontal de los geólogos y los geocientíficos con el medio ambiente y las comunidades. Es decir, un trato horizontal significa un trato de respeto, un trato de equilibrio, un trato que nos permite comprender cuáles son las relaciones entre el hombre y la naturaleza, buscando mantener, por supuesto, la utilidad de la exploración y explotación de recursos naturales, pero siempre sin agotarlos y, por supuesto, con la perspectiva
de que los actos de explotación de los recursos naturales, minerales, etcétera, hidrocarburos, el que sea, tienen que tener en consideración el medio ambiente, ¿no? Y ese medio ambiente es el contexto de la vida misma. Por lo tanto, no solo está en juego las relaciones hombre con hombre, sino hombre-naturaleza misma, ¿no? Es decir, no debemos, mejor dicho, considerar que todos nuestros procesos de explotación de recursos naturales deben considerar el cuidado ambiental y el cuidado también de la interacción social, ¿no? De esa manera, esta nueva relación hombre-naturaleza rescata plenamente pues el concepto también de desarrollo sostenible, en donde se expresa ya la necesidad de este uso racional de los recursos naturales para lograr pues preservar, ¿no?, a las nuevas generaciones, ¿no?, estos mismos recursos. Pero no solamente se trata de los recursos y el hombre, si me vuelvo a repetir, se trata también de considerar el impacto ambiental de estas actividades extractivas. Esto quiere decir que debemos replantear también el costo-beneficio, es decir, no todo va a ser ganancia plena para la empresa, sino también tiene que la empresa entender que gran parte de esa ganancia es también dejar una buena impresión de que la empresa sí sabe interactuar con las comunidades y con el medio ambiente, sin por ello significar que ha perdido ganancias o en su inversión, ¿no? O sea, la rentabilidad debe ser tratada de forma realista también, ¿no? No todo puede ser una ganancia rentista, ¿no?, sino también una ganancia que busca mantener el equilibrio, ¿no?, de esta relación, justo con lo que también el desarrollo sostenible trata de mantener como una relación equilibrada. El contexto geológico entonces no se encuentra aislado, sino más bien inmerso en un contexto relacional con otros elementos de la realidad, como son, por ejemplo, normatividad jurídica que existe en el país, que también las empresas tienen que cumplir, y también la responsabilidad social y ambiental, y en ello la geoética nos puede guiar pues en nuestros actos para siempre buscar el equilibrio entre estas relaciones de estos factores, ¿no? Es decir, este equilibrio tiene que ser producto de una reflexión constante, permanente, que se va incorporando en el quehacer del geólogo y de todos los geocientíficos. No se trata solamente de firmar documentos, digamos, confidencialidad, ¿no? De no difundir los hallazgos o los asuntos que deben ser confidenciales por el propio interés de la empresa, ¿no? Porque algunos piensan que la ética es, bueno, no cumplir con estos documentos que firman, pero no solo es eso, ¿no? Es también que la empresa y también el geólogo establezca o promueva este tipo de relación ética entre todos estos elementos de la realidad, ¿no? Recordemos que la ética también es esta reflexión acerca de lo que es bueno para el bien común. O sea, no se trata tampoco de lo que es bueno solo para la empresa, o lo que es bueno solo para el geólogo, o de lo que es bueno solo para las comunidades. No se trata tampoco de dejar de tener un sesgo, digamos, por el bien particular, sino se trata del bien común. El bien común significa para todos, ¿no? Tanto la empresa, los profesionales de los geocientíficos y las comunidades y el país, ¿no?, mismo, para todos, para la naturaleza misma, ¿no?, el bien también, porque es lo único soporte medio físico, ambiental que tenemos para la vida. Si bien ahora se incluye estos aspectos en los entregables o informes de trabajo que realizan, por ejemplo, los profesionales como los geólogos, este se realiza de manera nominal, pero no de manera reflexiva, ¿no?, y analítica, es decir, no se considera como tema del quehacer del geólogo, ¿no? Incluir en los informes, por ejemplo, observaciones, sugerencias geoéticas, ¿no? No se incorpora todavía, ¿no? Se piensa que a la empresa no le interesa esos temas y por lo tanto no los voy a hacer. Pero nunca está de más plantear esto como una novedad para que la empresa vaya observando de que hay también un valor en esta información geoética, ¿no? Quizás esté ahí también la solución para disminuir los problemas socioambientales, ¿no?, los conflictos que tienen. Por eso no se trata de pedirle a los geólogos nuevas especialidades, pero sí pedirles una reflexión crítica y anticipadora de los problemas ambientales y sociales, como base para planes de contingencia incluso.
El aspecto geoético malentendido por muchos colegas a veces como innecesario. Yo os he escuchado a veces, como bien comentó Ciro, que pensaban que nosotros en Ingemed estábamos llevando una postura antiminera o ambientalista, pues extremista, ¿no? De esto de que sacralizar el medio ambiente como para decir, no, nada, no se trata de eso, pues eso no es ciencia, ¿no? Nosotros estamos siempre dentro de la ciencia. Y la ética es parte de las ciencias humanas, ¿no? Parte de la filosofía y la reflexión. No olvidemos que de la filosofía nace la ciencia, ¿no? Pues también todo el mundo en la historia de la ciencia y de la filosofía se reconoce esta relación, ¿no? Que la madre de todas las ciencias es la filosofía y la ética es es un quehacer filosófico. No por algo está el PhD, pues, que se entrega en el extranjero a los doctorandos, ¿no? El PhD, ¿no? Que se hace con el sustento de una tesis de doctorado, que el PhD significa en inglés Philosophical Doctor, ¿no? O sea, doctor en filosofía. Eso le dan, el PhD se lo dan a varias especialidades, lo cual quiere decir que siempre se reconoce la importancia del origen de esta ciencia que es a base del quehacer filosófico. Por eso que los Philosophical Doctor es el grado académico máximo que se tiene ahí, demostrando esta importancia y reconocimiento de que la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿no? Por digamos, la relevancia de la reflexión y el razonamiento en la producción de conocimiento, ¿no? Entonces el aspecto geótico malentendido por muchos colegas a veces se considera moda, innecesario, ¿para qué esto, no? Lo cual más bien evidencia la falta de interés en reflexionar sobre aspectos geoéticos, ¿no? Es decir, no se trata que muchas personas o muchos colegas de la especialidad de la comunidad geocientífica a veces subestiman la propuesta geoética no porque sepan de qué se trata, simplemente porque no se interesan en saber de qué se trata. Y esa apatía, esa falta de voluntad en saber es preocupante, ¿no? Porque un geocientífico siempre está abierto al saber y al conocimiento y no puede evadir o cerrar o tener una postura, digamos, de no interés en conocer, ¿no? En saber. Todo ese conocimiento enriquece la formación de un profesional, por lo tanto, plantear un prejuicio ante la geoética es evidenciar una falta de interés en una reflexión sobre aspectos nuevos, ¿no? Que podrían enriquecer y de hecho enriquecen la formación de los geocientíficos. Y por eso también podría llevarnos a pensar que no tienen tampoco ni mucho interés en desarrollar nuevas competencias profesionales, es decir, están conformes con ser especialistas, ¿no? Geólogos, especialistas en ser mineros, especialistas en ser pues metalurgistas, ambientalistas, etcétera, ¿no? Siguen siendo especialistas. Por eso les digo de que eso es una limitación en la formación de los geocientíficos. Hasta la palabra geocientífico les parece incómoda a muchos, ¿no? ¿No? ¿Para qué? Dicen, ¿no? Si simplemente eso no dice nada. Es que como no reflexionan y no tienen la apertura para reflexionar sobre estos campos nuevos para ellos, la posición es rechazo, ¿no? Y eso no, eso lamentablemente evidencia, como he puesto aquí, una falta de interés en seguir reflexionando y en seguir creciendo como un profesional de las geociencias. Por lo tanto, estas nuevas competencias que vienen de la geoética también y de la reflexión geoética para enriquecer la formación y el desempeño de los geocientíficos deben ser consideradas como muy importantes en la formación del geólogo, por ejemplo, del siglo XXI, ¿no? Como bien decía Ciro, deben ser incorporadas y para que sean parte de la formación tiene que estar en el plan curricular, en el plan de estudios de las universidades, ¿no? Acá en Perú, por lo menos, es ya casi un imperativo de que esto se tome en cuenta y también va a generar la necesidad de seguir reflexionando para poder hacer reflexionar a los alumnos que lleven cursos de geoética. Es también una invitación a desarrollar estas competencias y capacidades para poder enseñarlas en pregrado también, ¿no? Incluso en posgrado. Incluso se puede incluir como evidencia del contexto geológico estos aspectos en los temas de investigación o de tesis, ¿no? Por ejemplo, y las metodologías de investigación. Debería incorporarse dentro de un capítulo de la tesis, por ejemplo, los aspectos geoéticos, ¿no? Porque si estamos investigando un tema cualquiera de la especialidad de geología, por decir, todo eso es tratado por los seres humanos. Y donde está el quehacer humano, donde está el comportamiento y la conducta humana, hay una reflexión necesaria que es una reflexión ética.
Y como estamos en el quehacer de profesionales de las geociencias, tiene que ser entonces una reflexión geoética, no necesariamente. No hay que negarse a reflexionar, pues, ¿no? Porque la gente piensa que solamente hay que especializarse, no ser mineralogista tal vez, o ser pues petrólogo, etcétera, y piensan que eso es todo lo que es necesario hacer, ¿no? Eso es una posición muy lamentable, pues, porque significa que se ha cerrado a aprender más, ¿no? Ya no le interesa aprender más. Y eso es un problema que en la universidad no se puede permitir, porque la universidad es un centro constante de debate académico, ¿no? Si no hay, si uno está conforme, ¿qué va a debatir? Ya no quiere debatir nada, pues, porque yo ya sé esto y a mí no me interesa nada. Eso ya es falta de voluntad para enriquecer su formación. Algunas reflexiones epistemológicas, aquí voy a tocar un poco la generación del conocimiento, ¿no? Desde la postura que estoy mencionando, sistémica, ¿no? Epistemológicamente, pues la geología es una ciencia esencialmente observacional, ¿no? Y no experimental. Es decir, los geólogos, por ejemplo, vamos al campo, observamos los afloramientos, lo describimos, etcétera. No podemos experimentar, no podemos recrear, reconstruir los procesos de manera experimental en un laboratorio para volver digamos, a, de una manera, vamos a decirlo, volver replicar, a replicar un afloramiento geológico, ¿no? Podemos modelar con software, etcétera, los procesos que pueden haber participado en la formación de un afloramiento geológico y podemos reconstruir los procesos geológicos, lo cual significa que estamos eh, generando una hipótesis explicativa que va de los efectos hacia las causas, ¿no? Es decir, nosotros vemos el afloramiento tal como lo vemos, con fallas, bueno, vetas, mineralización, erosión, todo lo que vemos ahí, lo que hacemos nosotros es generar una hipótesis explicativa donde estamos evidenciando las causas y la secuencia de estos procesos naturales que han hecho posible que veamos el afloramiento como lo vemos, ¿no? Por lo tanto, no estamos experimentando en un laboratorio, sino estamos generando hipótesis explicativas, ¿no? Hipótesis explicativas. Entonces la observación nos lleva a realizar extensas descripciones, ¿no? Cuantitativas importantes. Por eso que en las tesis uno ve pues que la gente, los geólogos, gran parte de la tesis tiene páginas de páginas donde uno hace una descripción del afloramiento desde el punto de vista estratigráfico, potencia, sedimentología, cuantificamos regionalmente, comenzamos a dar una descripción y descripción de todos los componentes del afloramiento, del contexto del problema geológico de investigación. Tomamos datos de la potencia de los estratos, rumbos, buzamiento, descripción de estructuras, lineamiento de estructuras, estructuras ingenéticas, etcétera, etcétera. Y todo eso nos lleva pues a reconocer que estamos haciendo un quehacer observacional, ¿no? Y descriptivo, muy descriptivo. Pero dentro de la actividad geológica de investigación, estas descripciones nos llevan a tener los elementos para elaborar unas hipótesis que sean razonables y que puedan ser explicativas, ¿no? De estos procesos geológicos. Incluso entonces, según el método científico, las investigaciones científicas cuantitativas, sabemos que nosotros elaboramos hipótesis, ¿no? Por eso que las tesis de investigación tienen una parte que es hipótesis, ¿no? General, hipótesis específica. Pero toda hipótesis es una tentativa, respuesta o explicación a un problema de investigación, ¿no? Que nosotros tratamos de validar con nuestros datos, con todos los datos que hemos recopilado para sostener que nuestra hipótesis es correlacional con la realidad, se correlaciona. Entonces, estas hipótesis explicativas de todos estos procesos geológicos no hacen más que evidenciar o que se dejan ver en estos procesos del afloramiento de estudio. Comúnmente lo denominamos a nuestro quehacer de elaborar hipótesis explicativas, las llamamos interpretaciones, ¿no? Ustedes se dan cuenta que cuando hablamos en una conferencia, los geólogos dicen la interpretación que hacemos de estos procesos es tal cosa, ¿no? Ahí tengo una primera observación crítica que someto a debate, ¿no? En la comunidad geológica, bueno, acá en Perú por lo menos, de que cuando uno
un geólogo pues, plantea que va a interpretar, yo diría que deberíamos pensar bien eso, ¿no? Esa palabra se ha utilizado por décadas, ¿no? Sin ningún tipo de reflexión al respecto. Tiene una connotación explicativa, de hecho, por eso es una interpretación, tiene una connotación explicativa, eh, pero, eh, pero no está de la mano con el método científico. En el método científico, nosotros no elaboramos una interpretación general ni una interpretación específica. Nosotros planteamos en el método científico una hipótesis general y una hipótesis específica, o varias hipótesis específicas, lo cual quiere decir que son explicaciones racionales acerca del problema de investigación. No hacemos una interpretación que viene más de las lecturas, ¿no? Digamos, cuando uno ve la palabra interpretación, ve que el origen está relacionado, como pongo aquí, etimológicamente y filosóficamente. El término interpretar corresponde a la hermenéutica, que es una disciplina filosófica. La hermenéutica se encarga de interpretar, pero ¿qué es lo que interpreta? Textos, textos escritos. Incluso la interpretación y la hermenéutica tiene sus bases en la exégesis que hacían los curas interpretando la Biblia o los documentos digamos, religiosos, ¿no? Entonces, este origen de la palabra interpretar, que viene de los estudios bíblicos y que más corresponde a las actividades de las humanidades o letras, no es muy pertinente, no es muy exacta para lo que hacemos los geólogos, ¿no? La palabra incluso hermenéutica, que es la disciplina que se encarga de interpretar textos, hace referencia incluso al dios griego Hermes, ¿no? Que es el mensajero de los dioses, o sea, el que lleva un mensaje. Eh, por eso que la palabra interpretar es un poco, diríamos, inapropiada en el quehacer del método científico cuando los geólogos queremos elaborar una explicación científica, ¿no? La hermenéutica, entonces, en su origen interpreta textos escritos, a menos que en forma análoga pensamos, como siempre hemos hecho, a veces y lo hemos dicho, que las rocas son como las páginas de un libro, los minerales son las letras, las palabras, ¿no? Si vamos en esa analogía, bueno, se puede hacer eso como una analogía, pero no como parte del método científico. El método científico no dice que hagamos interpretaciones, dice que hagamos hipótesis. Por lo tanto, ahí hay una tensión, ¿no? Que yo llamo la atención a reflexionar, ¿no? Bueno, es un detalle interesante, pero bueno, lo dejo allí. También se entiende que interpretar, pues, es dar razón de la naturaleza o de las interpretaciones a manera de razones, ¿no? O explicaciones. Allí puede ser entendida esta palabra tal vez en geología, pero yo diría que mejor, en vez de usar una palabra prestada de las letras, de las humanidades, usáramos pues más el método científico, ¿no? Es decir, hipótesis explicativas. Para evitar confusiones metodológicas, por eso pongo aquí, se debería asumir que coherentes con el método científico, la geología debería entenderse que elabora hipótesis explicativas sobre los procesos geológicos que se pueden evidenciar en las rocas y estructuras geológicas, ¿no? Estas hipótesis, por supuesto, incluyen la secuencia de procesos, ¿no? Bien, en esta parte dejo entonces mi disertación sobre estos temas, donde ya he planteado a manera resumen que deberíamos desarrollar en la formación tanto de los estudiantes de pregrado como de los geólogos ya profesionales, el enfoque de una geología sistémica. Esa es mi propuesta, una geología sistémica. Es decir, una geología contextualizada a la realidad en todos sus aspectos de la realidad, no solo el contexto geológico, porque el contexto geológico no está en el aire, está dentro de una realidad que tiene muchos aspectos: social, cultural, ambiental, de responsabilidades normativas, etcétera, etcétera. Y la otra propuesta que he hecho también, si ustedes se dan cuenta, es la última, ¿no? Que deberíamos tratar de incorporar en el lenguaje académico de los geólogos, quizás sea más fácil en los estudiantes que están recién formándose, el hecho de ser coherentes con el método científico y más bien promover el uso del término elaborar hipótesis explicativas para los procesos geológicos, no interpretaciones, que no tiene un origen en ciencias naturales, ¿no? Tiene un origen, la palabra interpretaciones tiene un origen en ciencias humanas, que no es nuestro campo, ¿no?
Bien, esto lo dejo aquí. No sé si habrá alguna interrogante, alguna pregunta. A ver si... Claro. Sí, bien, agradecemos al ingeniero Carlos Toledo por la sesión brindada. Y a continuación damos paso a la ronda de preguntas. Y justamente tenemos una. Adelante, Claudia, se la da. Ujú. Buenas noches con todos, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, Claudia. Buenas noches, ingeniero Carlos, ¿qué tal? Ujú. Usted habló acerca de garantizar un bien a tanto a los sectores de la empresa, del Estado y también del pueblo. Entonces, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué retos o qué conflictos tendría que afrontar el geólogo o ingeniero geólogo para garantizar que ese bien, que es el principio de de la geoética, se garantice para todos los sectores involucrados? Eso Bien, sería bueno, todo, profesor. sí, muy bien, gracias por tu pregunta, Claudia. Sí, realmente para iniciar esto, porque en realidad lo ideal es llegar a eso que hemos mencionado, que una reflexión por el bien común, ¿no? Por el bien común. El bien común significa el bien para todos, el bien para todos, ¿no? ¿Y quiénes son todos los actores que tenemos en estos quehaceres geológicos, ¿no? La empresa, las comunidades, los mismos geólogos trabajando, ¿no? Y sí tenemos claro que el producto de el aporte de la geología, digamos, al descubrir y dejar, digamos, iniciar estas actividades extractivas de minerales económicos y yacimientos, sí sabemos que es por el bien de la economía peruana y todo eso lo sabemos, pero no hemos pensado que el bien común no solamente es económico, el bien común también es promover una relación eh, civilizada, ¿no? Una relación armónica, equilibrada. Eso también, el bien no solamente es el dinero, pues. El bien también es vivir tranquilos, el bien es entendernos, el bien es resolver los problemas dialogando civilizadamente, el bien también común es no hacer sufrir a otros sectores, ¿no? Por el hecho de una visión rentista que se impone. El bien común tampoco es negar las ganancias, no se trata de negar las ganancias, se trata de reflexionar para poder encontrar un equilibrio, una relación armónica entre todos estos elementos. Ante tu pregunta, el geólogo por ahora lo que debería hacer es ya ir a trabajar en el campo sabiendo estos factores, estos elementos que va a encontrar en el contexto de la realidad. Ya no va a ir solo pensando en el contexto geológico, ¿no? Ya no va a ir solo pensando en el afloramiento que le interesa ver, sino también va a ir informado de las condiciones sociales del sector, de la zona donde se encuentra, de la normatividad de la zona, incluso podría ir anticipándose ya de cómo es las normas de convivencia del derecho consuetudinario de esas comunidades, quiénes son los jueces de paz de esas comunidades, debería ir pensando en qué problemas han tenido tensiones ambientales o tensiones con otras empresas que han pasado por allí. Es decir, debería ir preparado no solo para recoger información y estudio de la geología, sino también recoger información del contexto de la realidad misma, ¿no? Que es componente de toda esa realidad que uno se desenvuelve. Y entonces en los informes que hagan los geólogos, por ejemplo, que han ido al campo ante la empresa, porque tienen que ser unos entregables, ¿no? Yo sé que a la empresa solo le interesa la información geológica, pero si uno pone, por ejemplo, he observado que las comunidades tal, el juez de paz es una persona tal que se puede dialogar y quieren información que yo propongo, sugiero a la empresa que desarrolle un plan de comunicación en estos aspectos de tal tipo, ¿no? Que él ha podido identificar. Entonces ya nuestros informes no son solamente especializados en geología, sino también son informes sistémicos. Como voy a repetir, lo sistémico es la visión del todo y de las partes interactuando en un todo. Cuando digo el todo, estoy diciendo toda la realidad que uno ve en el campo, ¿no? No solo ve el afloramiento, no solo ve las rocas, ve también comunidades cercanas, ve también recursos naturales, agua, etcétera, lagos, etcétera. Ve todo eso y ve que todo eso es valorado por la gente, porque finalmente nuestra relación no solamente es con la tierra, ¿no? También es con la gente. Y por eso es que tenemos que considerar eso, ¿no? Ese sería el primer aporte que podríamos hacer. Y el segundo aporte creo que sería pues conversar con nuestros colegas de que no solamente un geólogo o los que asistieron a esta conferencia
digamos, se animen, ¿no?, a proponer estos nuevos temas en sus informes, sino también empezar a promover la conversación, la reflexión en la comunidad, tanto de los estudiantes, la comunidad tanto de los profesionales, los profesores, y después cada uno en sus empresas, ¿no?, si es que se pudiera. Pero es que también, lamentablemente, tenemos una visión del ingeniero, pues, que quiere cumplir con la empresa, ¿no? Y bueno, pues, pero la empresa no está en el aire, ¿no? Está también en el Perú, está en una normativa peruana, está generando actividades en zonas donde hay comunidades, recursos naturales valorados, aguas, lagos, ríos, etcétera. Y bueno, es quizás de esa falta de considerar estos elementos es que han surgido estos desencuentros de conflictos socioambientales, ¿no? Porque debemos pensar por qué continúan o por qué surgen y por qué hasta se vuelven tan complejos que hasta puede haber muertos y todo eso, ¿no? Y finalmente se paralizan hasta las inversiones. O sea que no es poca cosa esto. Es un tema importante, relevante, que debería ser pensado o merece ser pensado. Pero ¿quiénes van a pensar? Pues nosotros que estamos en la universidad, por lo menos, debemos siempre promover la reflexión. Nunca podemos renunciar a seguir pensando en los temas, ¿no? Bien, no sé si Claudia tienes otra pregunta, no sé si hay alguna inquietud más. No, ingeniero, sí quedó claro la parte de tener un enfoque sistémico, ¿no? Sistémico. Ajá, y también aplicarlo, ¿no?, en las prácticas de campo. Exacto, de campo, en los Gracias. informes sobre todo. Reiteramos el agradecimiento al ingeniero por esta sesión brindada correspondiente a lo que es el módulo de lo que es estudios e investigación geológica. Podemos invitar al ingeniero Jesús Alberto Torres, encargado de CERCEU, si nos podría dar un comentario de lo que son las actividades realizadas hasta el momento. Como no, Claudia, gracias. Estamos viendo con mucha alegría cómo es que el evento se está desarrollando y sin duda, como hoy lo expresó el colega Carlos Toledo, en alguna medida pues es importantísimo que nosotros tengamos cubierto el tema de la geoética. Me refiero a nivel de las geociencias en general, lo tengamos cubierto desde el espacio, digamos, desde las aulas universitarias. Esto es importante como también lo conversábamos ayer con la presentación que se hizo. Es importante porque siempre se piensa en términos de dar formación profesional al alumno desde el punto de vista científico, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista ahora incluso de herramientas digitales, herramientas modernas. Estamos incluso incursionando en temas como la inteligencia artificial o en alguna otra medida de capacitar más a nuestros estudiantes en el manejo de software, dado de que la industria así lo requiere. Pero también tenemos que manejar paralelamente el hecho de formar profesionales que tengan también una sensibilidad social al respecto de que particularmente los geocientíficos vamos a ir a trabajar en lugares donde, digamos, no necesariamente lo conozcamos. Vamos a estar, digamos, fuera de Lima, vamos a poder estar en sitios a veces recónditos de nuestro país o en el extranjero, y tenemos que estar preparados desde el punto de vista de nuestro conocimiento en términos de cómo es un buen comportamiento, es decir, cómo es un comportamiento ético desde el punto de vista de lo que significa un buen profesional relacionado a las geociencias. De tal manera de que esto se debe abordar desde, como lo dijo el doctor Orbedia, desde las clases universitarias. El tema es que poco se hace al respecto de esto.
Solamente, me parece, algunos docentes los desarrollamos y por otro lado tampoco está obligado, por decirlo de alguna manera, dentro de la currícula o dentro de la malla curricular de las especialidades de las geociencias. Entonces, es algo que individualmente algunos colegas lo hacen, pero no necesariamente está debidamente normado. Y es importante porque, como lo recalcó Carlos, cuando hacemos nosotros alguna intervención en el campo, en alguna forma, incluso no sabemos cómo llegar, o simplemente nos presentamos y empezamos a querer hacer nuestro trabajo y punto, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, he desarrollado un plan de trabajo donde he dicho a mi empresa o donde he dicho a mi institución o donde he dicho al lugar donde estoy trabajando que voy a llegar a tal lugar y en tantos días voy a cumplir con el desarrollo de mi cartografía geológica. Y por qué no decirlo luego con mi muestreo geoquímico, ¿no? Si es que llego a localizar algo de interés. Entonces, hablando desde el punto de vista de una cartografía geológica que quiera desarrollarse por intereses distintos, varios, ¿no? Mineros, de hidrocarburos, geotécnicos o lo que fuera. O incluso desde el punto de vista, de la intervención para hacer geología regional. Entonces, yo pienso que el campo pues es libre y debo de acercarme al afloramiento, como bien lo dijo Carlos, y tomar mis datos y ya está, listo, y cumplo con mis responsabilidades. Pero ese no es el camino. Ese campo le pertenece a alguien. Así parezca de que no hay nadie. Entonces es oportuno siempre mencionar, al menos en nuestras clases o en la academia en general, que hay que presentarse de manera formal. Las personas en el campo, comunidades, distritos, municipalidades, lo que fuera, tienen y guardan una determinada, digámoslo así, una determinada formalidad. Y esa formalidad nosotros no podemos, digamos, tomarla a menos. Grave error. Entonces hay que presentarse. Muchos colegas, seguramente los que tienen experiencia de campo, les habrá llamado la atención, y si no, a las nuevas generaciones que nos están escuchando, les habrá llamado mucho la atención cuando están haciendo campamento en alguna comunidad, se levantan temprano y se paran en la puerta del lugar donde están alojados, y pasan los niños y lo primero que le dicen a uno es buenos días, señor. O las señoras acompañando a los niños a la escuela y buenos días, señor. Guardan una cierta formalidad en el quehacer de sus vidas que a veces uno desconoce. Y esas experiencias es importantísimo trasladárselo a los estudiantes. Y qué mejor espacio que la academia, que es el último espacio en el cual un profesor puede dar algunos consejos, aparte de los conocimientos, lógicamente, dar algunos consejos de determinado tipo de comportamiento que uno debe tener cuando esté en el campo, particularmente cuando esté en el campo. Más aún si se trata del ambiente, ¿no? Como algunos suelen denominar medio ambiente, ¿no? Es ambiente nada más, ¿no? Tener el cuidado bueno, llega el mediodía y a los exploradores o a los geólogos de campo en general, obviamente nos da hambre y abrimos la lata de atún que tenemos a la mano, una más de las latas de atún que podemos abrir y compartir quizá en el campo y dejarlo tirado, ¿no? Nada cuesta recoger todo lo que uno ha utilizado y llevarlo al lugar a donde uno se está alojando. Y lógicamente, si es posible, incluso hasta
reciclarlo, si fuera ese el caso. Domésticos y reciclados tienen espacios distintos para tratarse. Entonces, este tipo de situaciones nos haría profesionales relacionados con las geociencias tremendamente más completos. Y más aún, como Carlos lo comentó, podríamos enfrentar seguramente con mayores y mejores herramientas los distintos quehaceres que ahora enfrentan, digamos, no solamente la minería. Hemos visto incluso la agricultura ser atacada por personas que habría que ver también, no solamente criticar el hecho de no saberse relacionar en actividades de campo, sino también saber distinguir cuando una agresión es, digamos, trae tras de sí algún tipo de otro interés. Entonces, eso también es importante que nosotros distingamos, porque si es algún interés que quiere ocasionar algún tipo de vandalismo, lo mejor que se puede recomendar es abandonar el lugar antes de poner en peligro a la salud de las personas, y no solo la vida de las personas, que pudieran estar queriendo conversar o queriendo defender, bueno, el campamento o el lugar donde uno se encuentra. Porque con personas así es difícil conversar, o es difícil incluso coordinar, porque en su cabeza ya hay otro objetivo. Entonces, también saber distinguir ese tipo de cosas. Personas con experiencia dentro de lo que son las conversaciones que se tienen con los docentes en general, se hagan este tipo de diálogos y que pueden ser con cierta frecuencia, ¿no? En la cual se dialogue al respecto de las distintas experiencias y de las distintas situaciones que los geólogos de campo han tenido que sobrellevar. Claro, ahora, digamos, es algo, como Carlos bien lo dijo, es algo en lo cual hay que prepararse para conversar. Recordemos que en anteriores oportunidades no podíamos ni salir al campo porque había otro, digamos, tipo de situación en la que el país vivía, la cual no es la de ahora. Pero hay que aprender, siempre hay que aprender a que el relacionamiento en términos de lo que han citado los expositores previos a mis palabras, el relacionamiento tiene que ser un relacionamiento inteligente, un relacionamiento que haya, en alguna medida, se haya ilustrado previamente a ir al campo. Ahora hay mucha información. Con la internet todo lo tenemos a un clic. Y ahí tenemos mucha información al respecto de cómo es el espacio geográfico al que uno va a ir, habitantes, etcétera, etcétera. Y en algunos, si uno sabe buscar bien, en algunos lugares hasta aparece si hay algún tipo de conflicto, si hay algún tipo de problemática. Entonces ya uno al menos se prepara mejor para afrontar los temas sociales que como bien lo dijeron, los temas sociales y ambientales que, bueno, en alguna medida, tratándolos desde el inicio. Y ojo, hay algo más. Nunca relacionarse con mentiras. Siempre decir la verdad. Si yo voy a hacer un trabajo por minería, pues decir voy a hacer un trabajo por minería, voy a hacer un trabajo por hidrocarburos, voy a hacer un trabajo por energía, y no ofrecer cosas simple y llanamente para que me dejen entrar y bueno, ya listo, después que hice todo el trabajo, las personas que vengan detrás mío, ¿qué va a suceder? Si ofrecí algo que sé de que es muy probable nunca se pueda cumplir, jamás podrá llegar a desarrollarse apropiadamente. ¿Por qué? Porque empezó mal. Siempre empezar bien. Y es parte de nuestras responsabilidades en términos de los geocientíficos y particularmente los geólogos, que somos la punta de lanza de muchas
muchas actividades que hacemos desde el inicio, los que en alguna forma siempre debemos de estar preparados al respecto de afrontar situaciones de relacionamiento social, porque es tremendamente importante. Los invitamos a participar en las siguientes actividades académicas, como son los concursos escolares, conferencias en paleontología, mineralogía y petrología. Y muchas gracias a todos por su asistencia y atención, y los invitamos a seguir las redes sociales de la IAPG Perú y la Feria Minar Lima. Y los invitamos también para el día de mañana, que estaremos realizando la tercera parte de este evento. Muchas gracias. Gracias a todos nuevamente. Que tengan buenas noches.